Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré y ya sabes que es un placer saber que nos escuchas al otro lado de los micrófonos de esta gran emisora Valora Radio, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Nuestro correo electrónico, creciendocontigomujer@gmail.com, y recuerda que ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres faro de luz que guía e ilumina. Donde quiera que tú te encuentres, amiga, yo de verdad agradezco infinito el favor de tu atención. Un saludo también a los caballeros que nos escuchan, también un abrazo virtual a todos ellos, nuestro cariño, nuestro agradecimiento. Hoy tenemos un tema pues bastante interesante, porque esto sí que nos atañe a todos. No hay excepción, de verdad. Bueno, yo le agradezco infinito y le doy la gran bienvenida a mi compañera y amiga Marta García. Martita, bienvenida. ¿Cómo estás, Ale? Yo, como siempre, muy feliz, muy feliz. Hace poco nos saludamos y estamos aquí nuevamente, pues con mucho entusiasmo, con mucha alegría y sobre todo con mucho deseo de que las personas que nos hagan el favor de escucharnos, pues sembremos en ellas, en sus corazones y en su vida, algunas ideas, como tú bien dices, las tentaciones. Nadie en lo absoluto nos escapamos de ellas. Bueno, ya dio un preámbulo, Martita, de lo que vamos a hablar en este programa, y el programa se llama ¿Cómo manejar las tentaciones? Yo te recuerdo que tenemos una naturaleza caída, por eso es que decía que nadie escapamos a ellas. Las tentaciones se nos pueden dar en nuestro caminar frecuentemente. Y bueno, tenemos esta canción que desde Miriam Hernández, Huele a Peligro. Es una canción que data ya por 1998, la escribe el maestro, en paz descanse, Armando Manzanero, y dice, bueno, ese beso cuando nos saludamos, ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos, dice, huele a peligro estar contigo, ¿no? Existe un algo entre los dos, esa manera de sentir que no es de amigos, ese rato cuando hablamos los dos esquivando miradas, que pensamos que la gente está ciega, que al fin la engañamos, dice, huele peligro hablar contigo. Y eso es algo que se siente, Martita. No hablo nada más de las tentaciones de una persona que te puede llegar a gustar cuando tú ya estás comprometida o casado, casada. No hablo nada más de esas tentaciones, porque esto es una tentación real, ¿no? Claro. Sí. Chanclas trabaja a todas horas. Exacto. Son mucho tipo de tentaciones que podemos llegar a tener, inclusive a lo largo del día, y puede ser que ni te diste cuenta. Exacto, y aquí lo dice la canción, cuando los dos ya tienen unido, huele a peligro, ¿verdad? Así y es la tentación de la carne, es un tipo de tentación, aunque hay otras que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Entonces, es todo aquello que generalmente en un momento dado tiende a separarnos del cumplimiento de la voluntad de Dios, es decir, de la verdad, ¿verdad? Y nos viene de nuestra propia naturaleza caída, como tú decías, Ale, de nuestra herida por el pecado original. De ahí nos viene de nuestra naturaleza caída, cuando nuestros padres Adán y Eva pecaron, de ahí nos viene este pecado original y esta tendencia al bien o al mal. Dios nos hizo libres, ¿verdad? Recordemos, nos dio la libertad. Es una característica de todas las personas, de todos los seres humanos, que podemos elegir. Dios nos hizo libres para que uno decidiera por dónde caminar, pero también nos dejó su palabra,
nos dijo, este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida, pero tú decides por dónde caminar. Nos dejó algo maravilloso, la guía. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Parece que es San Agustín quien lo dice. Así es, ¿verdad? Porque es un hecho, Martita, que Dios respeta nuestra libertad. Nuestra libertad. Respeta ¿verdad? nuestro libre albedrío. Eso es importantísimo que lo tengas muy consciente, porque cuando caemos en las tentaciones fue porque así lo decidimos. Exactamente. No podemos echarle la culpa, que el otro no llegó, que sí llegó, que sí estuvo, y es que Dios nunca está conmigo, es que Dios no me acompaña, no. Dios está siempre contigo. Él te tiene muy presente, pero respeta tu libertad. Así es que cuando tú tomas una mala decisión, tenemos que ser responsables y aceptarla. Así es, y de ahí nos viene cuando Adán se escondió porque Jesús lo buscaba. Adán, ¿en dónde estás? Y él se escondió porque sentía la vergüenza. Y cuando lo encontró, es que la mujer que tú me diste. Y cuando encontró a Eva, es que la serpiente. Es que no, porque él les dijo claramente, de este árbol no pueden comer. San Pedro nos dice, estad alerta y velad, porque nuestro adversario es el demonio, el padre de la mentira. Ay, sí. Que ahorita y en todas las épocas anda trabajando como un león rugiente. Anda rondando para querer devorar y ganar almas. Y ya sabemos para dónde, para la condenación. Así es. Entonces Dios nuestro Señor nos creó libres y nos espera, su promesa divina nos espera en el reino celestial para reinar con Él, la iglesia triunfante. Y es que nos puede suceder, mira, simplemente no yendo muy lejos, Martita, me sucedió ayer, ¿no? Estaba tan a gusto en casa, tan a gusto, de esas veces que de verdad estás descansando, disfrutando, y oí que tocaron para misa. Y empezó un tormentón muy fuerte, y dije, ay, ¿y si la veo por la tele? Entonces, me dice mi esposo, vámonos a misa. Y le digo, sí, vámonos. Dije, antes de que yo empiece a madurar, dije, exacto, sí, vámonos. O sea, tienes que vencerlo, porque así es, comienzas a ponerte tú mismo esas trabas y a convencerte, porque, sí, porque ahí está el demonio queriéndote convencer de algo que es malo para ti, es para tu perdición. Así es. No es para tu salvación. Entonces, estaba en misa y le estaba agradeciendo tanto a Dios que dije, gracias Señor, porque gracias por estar aquí contigo, ¿no? Digo, es un ejemplo muy sencillo. Porque lo vencí. Lo vencí, sí, y fue ayer, ¿no? Exacto. Entonces digo, me acordé de ti y dije, ay, mañana vamos a hablar de eso. ¿Cierto, no? Y bueno, Jesús mismo quiso demostrarnos cómo vencer. Él mismo, Ale, durante su vida en la tierra fue tentado cuando su actitud hacia Dios nuestro Señor. Recordemos cuando él, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió el hambre, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Así es. Y él que le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. En Mateo 4, del 1 al 4. Entonces, él se comprometió con su misión. Él se comprometió con su misión y él dijo, yo voy a cumplir con mi Padre. Pero fíjate dónde lo tienta, estaba ayunando. Estaba en el desierto ayunando, pues, así obviamente, es. como esta parte humana de Jesús, pues debió de haber sentido hambre, ¿no? Así es, Entonces, 40 días, 40 noches. Pan, ¿no? ¿Qué comía durante esos 40 días y 40 noches? Y Ale, yo creo que tú y yo, y seguramente las personas que hemos en algún momento dado ofrecido algún sacrificio a Dios nuestro Señor, yo creo que nos ha sucedido, somos tentados. Claro. Y si digo, hoy voy a ayunar, es como que es cuando te da más hambre.
Es la prueba. Y si tú dices, hoy voy a ofrecer, por ejemplo, ir a misa todos los días, es la prueba, es cuando te pone el otro muchas trabas y te da flojera y te da sueño. Y hasta se te pone la Así llanta. es, así es. Yo recuerdo una experiencia que tomo carretera y empiezo a rezar y una persona que me acompaña, que tú conoces, don Toño, y le digo, a ver, empieza a bostezar, yo ya sé por qué le está dando sueño, así que despierte. Claro. Y ya sabe quién le está dando ese sueño. Despierte y vamos a rezar el rosario. Y así es, si tú recuerdas en las familias, yo recuerdo de niña cuando en familia se acostumbraba a rezar el rosario y a veces uno renegando y bostezaba así, y no falta que te distraiga. Es la tentación que te quiere apartar del camino del Señor. Y eso va a existir, siempre nos va a dar cómo vencerlas. Yo creo que Dios pone límites también a las tentaciones. Yo creo que una cosa es la palabra de Dios. Claro, y ver cómo Él resistió a esa tentación. Y tú darte esa fortaleza. Tú misma darte esa fortaleza. No bastan los buenos sentimientos, no basta eso. Hay que darle siempre ese giro a tu fortaleza, a tu templanza, a tu voluntad para luchar contra las tentaciones que te atacan. Y ahorita decías, como dice la canción, no solamente contra la concupiscencia, no solamente contra la carne que te lleva a pecar, porque esa miradita, eres casado, se te acercó la secretaria, la mujer, el olor, el timbre de voz, la palmadita, la escucha, sino también en la crítica, también en la lengua, ¿verdad? Matar. Yo escuché hace poco una homilía de un sacerdote que dice, una obra buena, lo que comentábamos ayer, Ale, que llega a trascender en tantas personas y que tú a veces ni te das cuenta. Es como lo que tú vas guardando en tu alcancía que a veces ni te das cuenta, pero también una obra mala. Claro. ¿Cuánto puede llegar a trascender? Una obra mala, que tú hables mal de una persona hasta que tú vuelvas a recoger esa mala imagen que tú regaste. Entonces, en tus sentimientos, en tus pensamientos que a veces te vengan, ahorita vamos a ver cómo podemos evitarlas porque ese es el tema, ¿verdad? Y bueno, podemos decir el ayuno, la oración, el sacrificio, los sacramentos, la confesión, una guía espiritual, la caridad. Porque Dios nos dice, cuando tú caes en el pecado, pues hay que resarcir. Claro. Resarcir. Fíjate que ahorita que hablamos de este tema, me viene a la mente una persona que conocí en una asesoría de hace muchos años, un señor, muy buena persona, muy buena persona, que se involucró con una persona de su oficina. Y él me decía, lloraba, y me decía, fue una sola vez, y tuvo un hijo. Dice, pero fue una sola vez, jamás le volví a fallar a mi esposa, o sea, jamás. Y la esposa, cuando se enteró, creo que, el niño aún estaba chiquito y todo, ahorita son una pareja feliz, se perdonaron, se perdonó a sí mismo, ella lo perdonó, porque obviamente hay más familia del lado de su esposa, pero lloraba y decía, es que cómo fui incapaz de vencer una tentación. Dice, no es excusa, me sentía muy mal conmigo mismo, ese día me sentía muy vulnerable, muy frágil. Ella se presentó, la ocasión se fue dando, no tengo excusa, me decía, pero cómo, a lo que voy y por qué lo menciono, cómo el enemigo aprovecha las circunstancias, muchas veces de tu vulnerabilidad,
¿Cómo te sientes para ponerte en la tentación? Así Una es. sola vez, y lo decía una otra vez, una sola vez caí y con esa vez ella tuvo un hijo mío. Y obviamente estuvieron ellos separados un tiempo, regresaron, trabajaron mucho, trabajaron muy bien los dos, pero es que la tentación ahí va a estar. Así Tenemos es. que tener los ojos abiertos, los sentidos así al 100, estar muy atentos porque el otro es muy astuto y te las pone. Y yo creo, Ale, aquí sin duda voy a comentar que cómo mantenerte alejados de él. Yo en una ocasión le pregunté a un sacerdote, y es lo que acabo de mencionar: oración, ayuno, sacrificio, sacramentos, El rosario. el rosario, que es la arma más poderosa, y la Eucaristía, la comunión, para que él se aleje, porque las pruebas van a llegar. Así es. Conforme tú vayas caminando más en el camino para cumplir la voluntad de Dios, Él va a estar acechando, acechando, acechando. Ahí va a estar. Porque lo que quiere Él es alejarte del camino. Entonces, por eso, todos vamos a ser tentados en algún momento de nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de tentaciones, no es solamente hablar del cuerpo físico. Claro. Hay muchas tendencias pecaminosas. Los 7 pecados capitales. La soberbia es el Claro. orgullo. La avaricia, la ¿Cierto? lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. A ver, ayer, ¿no? Me estaba tentando la pereza. Así Mira, es, esa, te ¿no? estaba tentando la Qué horror. pereza para alejarte del Señor. Sí. Imagínate esas familias que están peleando y destruyéndose por el dinero Ay, sí. Qué difícil. y a veces por un metro de terreno y que tienen de sobra. Yo conozco familias que por 3 metros de terreno se dejan de hablar Fíjate. y tienen hectáreas. Martita, las herencias. ¿Cuántas familias no destruyen las herencias Y cuando entonces mueren es- intestados o Es algo? que, y yo digo, bueno, ahí está el otro. Claro. Y hay casos hermosos, sale del amor. Yo recuerdo, y esto es una historia que yo leí en algún lado, donde un papá que solo tuvo 2 hijos, y entonces el papá, uno era casado con 8 de familia y otro soltero. El papá dividió partes iguales. Y fíjense la educación en el amor. El soltero decía, partes iguales, y el soltero decía, es que mi papá no fue justo, porque mi hermano tiene 8 bocas más la esposa que mantener, y en la noche él de su granero iba y le vaciaba a su hermano, porque él decía, él necesita más. Y el casado decía, es que mi papá no fue justo porque mi hermano está solo, yo tengo 8 hijos que me van a ayudar, iba y le vaciaba al hermano. Fíjate. O sea, los dos pensaban uno en el otro. Ese es el verdadero amor. Estaban con Dios. Por eso el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como tú mismo. Por eso yo digo, el pilar fundamental para combatir las tentaciones es estar cerca de Dios. Así es, amiga, tenemos abierto el chat Así para es. si tú quieres hacer alguna pregunta, algún comentario. Con todo gusto, aquí estamos listas para contestarte o para hacer algún comentario sobre lo que tú nos pongas. Pues así es, no hay como estar cerca de la vid para que no nos Cerca de sequemos, la vid, ¿verdad? exacto. Y claro que lejos del amor divino, pues el otro trabaja sus anchas. Así es. Ahora, hablemos de 3 áreas. Claro, La primera, el cuerpo, ¿no? sí, La concupiscencia, la lujuria. Esa es la primera de la que ya hablamos, ese caso, que se da con muchísima frecuencia. ¿Cuántos matrimonios no se han destruido por la infidelidad? Otra es la codicia de los ojos,
que me quiero ver, que quiero parecer, que quiero figurar, que quiero ser el número uno. Y cómo humillas y cómo pisoteas. Ay, sí. Cómo desprecias a los demás. Porque tú quieres figurar, porque tú quieres estar. Sí, cuántas personas por lograr sus altos objetivos, y hablando de dinero sobre todo, ¿no? En la parte de los negocios, etcétera, construye poniendo los pies sobre las otras personas. Así es. Es de la forma en que ellos se suben, pues. Así qué es. difícil, qué duro. O sea, y eso lleva a la soberbia, Claro. ¿verdad? Es la soberbia. Yo lo he visto en equipos de trabajo, Ale, donde como que yo soy la que entrego, pero tengo mis súbditos y yo me pongo la corona. Fíjate. Entonces, qué triste, porque es la soberbia y no reconoces el apoyo de los demás y es la tentación de sentirte ahí. Y otra área muy importante es aquella de la que hablamos, el tener, ¿no? La avaricia, la riqueza. Y ahí también, pues, ¿a cuánta gente te llevas? ¿Cuántos pisoteas? Así es. ¿Verdad? Sí. ¿Y te acuerdas ese pasaje del Evangelio del rico Abulón? Sí, claro. Cuando Lázaro estaba y se comía las migajas que dejaban los perritos. Y cuando estaba ya arriba quemándose y deja que me mojara la moje. punta de su lengua. Entonces, pues nuevamente, o sea, todo la tentación nos lleva, nos arrastra y nadie estamos exentos. Y lo tenemos pues desde nuestros primeros padres. El ejemplo de Jesús. ¿Cómo le dijo? No, Satanás, no solo de pan vive el hombre. Cómo él lo venció también. Cómo él sintió el dolor en el huerto de los olivos. Ay, sí. Cómo él dijo, yo quiero cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta ver el rostro de Jesús en el rostro de nuestro semejante? Es cierto. Fíjate que eso Qué es una bonito realidad. tema, como siempre, Ale. Yo la verdad te felicito, me encantan. Nos cuesta trabajo, sí, prepararlos, pero nos enriquece. Nos enriquece y somos las primeras que nos alimentamos porque pues tú y yo somos humanos, somos imperfectas y también nos llega. Por eso se llama el programa Creciendo Contigo Mujer, Sí. porque cada vez que preparamos un tema, pues obviamente nos retroalimentamos y crecemos contigo. Así Porque es. a nosotros también nos llegan muchos temas, nos caen 20 y hay veces que estamos preparando el tema y decimos, es que esto que estoy poniendo aquí que debería de ser, pues ya lo había olvidado, ¿no? Ya lo tengo que retomar, tengo que retroalimentarme para seguir creciendo. Así es que es una chulada poder hacer esto que hacemos. La verdad, agradecemos infinito poder estar frente a las cámaras, frente a los micrófonos y, bueno, en esta ocasión gracias a Valora, ¿no? Así que podemos nos hacer lo permite. que nos gusta. Exactamente, así es. Y bueno, Ale, hemos hablado la parte fundamental. Uh-huh. Y tú sabes que sobre esto pues hay muchas personas que escriben, ¿no? Que prácticas que bueno, para ayudarte, porque decir sí, el amor, los mandamientos, Dios, el ejemplo. Pero algunos puntos que pueden ayudarnos es conocerte. Claro. Y acabas de grabar un tema sobre ese, ¿no? O sea, autoconcepto. sí, y autoconcepto, o sea, autoestima. y decir, a ver, si yo soy soberbia, pues ese es mi defecto dominante y tal vez por ahí me va a llegar el otro a querer que yo caiga en las tentaciones. Sí, claro. ¿Verdad? Que yo me quiero ver bien, que yo voy a ser el primero siempre, que voy a ser la figura más importante. A ver, espérate. Y contra la soberbia, pues la humildad. Y ahí tienes algo en donde tú trabajar y crecer. Entonces, un punto importante para que te ayude a vencer las tentaciones es que detectemos, porque no somos perfectos. Entonces, detecta qué es algo que es tu debilidad.
tu autoconocimiento y cómo estás tú con tu relación con Dios para pedirle la gracia divina. Porque nosotros solos a veces, yo creo que no a veces, sino la mayoría de las veces, no podemos. Y fíjate qué razón tienes, porque en este autoconcepto o en este conocimiento de nosotros mismos, pues tenemos ese defecto dominante, ¿no? Que puede ser la soberbia o puede ser la sensualidad. Exacto. Y de la soberbia, pues se derivan el orgullo, la ira, y no recuerdo el árbol aquel que tenemos donde se abren todas los puntos donde podemos caer, y de la sensualidad pues puede venir la pereza, la parte de la carne, como lo mencionabas, ¿no? La concupiscencia, pero son muchas cosas en las que podemos llegar a caer. Si me permites, ahorita en esta pausa voy a saludar a Fernando Poiré. Amor, muchísimas gracias. Marisela González dice, muchas gracias por este tema. Muchas gracias por sus palabras. De verdad que el enemigo nos ataca cuando nos ve avanzar en el camino de nuestro Señor. Tienes muchísima razón. Quiere tirarnos al suelo y que no nos levantemos. Gracias por recordárnoslo. Con las gracias de Dios a seguir luchando y con la intercesión de la Santísima Virgen María. Gloria a Dios que no nos suelta de su mano, nos ama y nos ama tanto que nos envía su mensaje para que no nos dejemos vencer. Su misericordia nos acompañe siempre y a nuestras familias. Carla Celaya, saludos desde California, un abrazo hasta allá, Carla. Muy de acuerdo, valora radio. Gracias, chicas, Dios las bendiga, gracias a ti. Nos da muchas herramientas para ser mejor. Así es, bendito Dios que tenemos este tipo de emisoras que nos ayudan a seguir creciendo. Así es, y entonces este punto es muy importante, entrar en nuestro propio yo y ver, como decimos comúnmente, cuál es ese defecto, cuál es esa debilidad que me hace con mucha frecuencia caer en el pecado. Así es. ¿Verdad? Y alejarme de Dios. Y bueno, esa luz que me viene de Dios, esa misericordia divina, pedir la gracia porque Él es el que nos ilumina, y dejando el orgullo, con humildad, aprender a ver al Señor en el rostro de los demás. Otro punto es las mortificaciones, ¿verdad? O sea, negarnos a nosotros mismos, ofrecerle al Señor. Me voy a mortificar y te voy a ofrecer esto para que me alejes de la tentación. Así es. Para que me retires a este enemigo de mi vida. Y de verdad, porque yo lo he experimentado, Ale. Claro. Porque a veces nos vienen en la mente esas ideas. Claro. Y te pones a rezar y se te olvida. Se te va de la mente esa idea. Se te va de la mente y te viene otra cosa en ese momento. Entonces hay que hacer ese sacrificio, pero un sacrificio válido a los ojos de Dios, ofreciéndoselo a Él. Y fíjate que la oportunidad está en todos los días. Simplemente al levantarte, ¿no? Hay otros 5 minutos. Oye, pues en vez de levantarte, a lo mejor esos 5 minutos aprovéchalos y rezas un poquito más. Está en el día a día poder hacer este tipo de sacrificios, ese tipo de mortificaciones tan sencillos, no comerte aquel dulce que tanto te gusta, ¿no? Y te va ayudando a desarrollar en tu voluntad, Claro. en tu autodominio, Así es. en tu templanza. Y qué hermoso que si eres madre, padre, educadora, formadora, vayas implementando esto con quienes tú tienes responsabilidad de educar. Porque ¿cierto? ahorita veamos los jóvenes, ¿verdad? Si hablamos de la libertad para donar su cuerpo. Está Lo que tremendo. pasa es que fíjate que a veces, no hablo mal de los psicólogos, ni mucho menos, de alguna manera hay muchos psicólogos muy, muy buenos con ese gran amor a Cristo y ese deseo de extender su reino, pero sí hay una psicología fría y sobre todo
en la parte del poshumanismo, ¿no? Donde te dicen, eres tú el que vale, o sea, reconócete. Es cierto, tenemos que amarnos para poder amar, sí. pero en el aquí y en el ahora disfruta al máximo, y muchos le dan vuelo a la hilacha, y es el aquí y el ahora, y de que no estés rumiando cosas del pasado y que no te estés mortificando por el futuro, por cosas que ni siquiera han sucedido, y que ahí hay que tenerle pues una gran fe a Dios nuestro Señor, ¿no? Es quien maneja el aquí y el ahora en ese disfrute, en ese desahogo, es aquí donde tienes que vivir plenamente, porque te mueres y ya. No hay un más allá, ¿no? No hay una vida eterna, que lo manejan así, y me he dado cuenta de muchos psicólogos que así lo hacen, los psicólogas, y te digo, no todos, porque no puedo generalizar, hay psicólogos muy santos, pero aguas con esto que te manejan de la nueva era, todas estas corrientes que te manejan, que te invitan a disfrutar plenamente, en donde sí hay que disfrutar de la vida, porque vida solo hay una, es cierto, pero tampoco pisoteando al otro y tampoco dándole vuelo a la hilacha. Así es. Yo creo que la actitud correcta es la búsqueda de la verdad. Claro. Y para eso tenemos la guía, que es la palabra de Dios, Camino, Verdad y Vida, el Catecismo de la Iglesia Católica, que son documentos que podemos consultar constantemente, leer y ver qué es lo que nos dice ahí. Cuando nosotros sabemos y nos vamos a lo que es la verdad, ahí podemos decidir, porque tenemos una conciencia, Ale. Esa conciencia que te dicta lo correcto y lo incorrecto. Claro. Y que en un momento dado, si estás dudando, porque a todos nos pasa y dices, ¿qué hago? ¿Qué es lo correcto? Pues hay una dirección espiritual. Si estás confundido, confundida, si realmente dices, puede ser que esto no esté bien o que sí esté bien, consúltalo con alguien que tú sabes que te va a dar una dirección correcta, encaminada a la búsqueda de la verdad. Y si no está el catecismo, Martita, el catecismo ahí te habla dice de todo. Y ahí viene lo que la Santa Iglesia Católica es lo que sostiene, ¿no? Así es. Y está esa, como tú lo decías, esa ley natural, que no es otra cosa más que pues esa ley inscrita en nuestro corazón, ¿no? Y que tú sabes si está bien o no está bien. Si te separas de lo natural o de la naturaleza o no. Digo, ahorita que tenemos la avalancha de tantas ideologías que han confundido tanto a nuestros jóvenes y adultos también, porque también hay adultos muy confundidos, pero aquí está la verdad. En tu interior, en el interior del hombre habita la verdad, decía San Agustín. Así es. Fíjate, Ale, que sí, hace poco sí me quedé un poco preocupada porque una señora muy jovencita que tú consideras, pues sí, están acercadas a Dios, pero y me dice, es que mira, me invitaron y es que sí, creo yo que es de Dios porque hablan de Dios y rezan y esto. Le digo, pero ten cuidado, porque hay muchas ideologías que te envuelven de esa manera, pero la raíz y el fundamento es que te quieren encaminar a otra ideología que no es la de Dios nuestro Señor. ¿Y por qué ir a buscar otra cosa? Es conocer nuestra fe. Conocer nuestra fe. ¿Qué es lo que me dice Dios nuestro Señor en su palabra? No sé si te ha pasado, Martita, que llegas a algún lugar y está la Virgen de Guadalupe y está la Santa Muerte. O la Virgen de Guadalupe y el Buda. Entonces, como tú dices, y se dicen católicos, ¿no? Muy Así católicos es. y pues ahí estamos confundiendo muchísimo. Sí. Pues no eres un católico, a lo mejor sientes que eres católico, pero estudia. Aprende sobre tu fe, porque como le estés venerando en primer lugar nada más adoramos a Dios, podemos venerar a la Virgen, a los santos, pero no a la Santa Muerte, por el amor de Dios. O sea, son cosas que el enemigo está ahí haciéndose presente, ¿no? Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado e ir con pasos firmes para que vayamos caminando
hacia Dios nuestro Señor, hacia nuestro Creador. Y pues enfocarnos en crecer realmente en las virtudes. Acuérdate que desde que Dios nos creó, nos regaló esas virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. De nosotros depende desarrollar y crecer en nuestra fe católica, en esa fe que Dios sembró en nosotros, que es la primera y que es la correcta. Hacia dónde vamos. Él nos creó y nos creó para gozar con Él de la vida eterna. Entonces todo esto nos va a ayudar a vencer estas tentaciones que ya dijimos nos pueden llegar por diferentes áreas. El tener, el querer figurar o la mortificación de la concupiscencia de la carne. ¿Y cómo? Pues también a través de los sentidos, de la imaginación, de la memoria, del intelecto, de la voluntad. Ahorita antes de entrar al programa estábamos escuchando cómo la tecnología, los avances han avanzado tanto, pues para hacer tantas cosas que quieren asemejarse a Dios nuestro Señor. Claro. Sí, hablábamos del transhumanismo, ¿no? Como el hombre está queriendo jugar a ser Dios. Esa es una tentación. Pero ese avance tecnológico está entrando en detrimento del propio ser humano, ¿no? Si tienen fábricas de úteros en donde tú puedes programar al ser humano y decir qué quieres, o sea, genéticamente modificarlo, pues la verdad ahí hay creo yo que es una soberbia científica, ¿no? Pero que ya están jugando a ser Dios y no sabemos cuáles sean los resultados, porque todo esto es en detrimento de la misma persona humana. Esto es una realidad. Y aprovecho para saludar a Rubén del Toro, saludos y bendiciones. Guillermina Suárez, gracias por dar estos consejos y estas pláticas tan importantes que no nos damos cuenta, es cierto, no nos damos cuenta de cómo vencer las tentaciones. Muchas gracias, Dios las bendiga por su tiempo. Un abrazo también hasta California. Petra Moreno también, saludos. Pues sí, Martita, es un hecho de que es estar con la conciencia activa, no una conciencia laxa, porque todo lo que vivimos nos puede invitar a una conciencia laxa, ¿no? Y decir, ay, qué tanto, no pasa nada. Exacto. Ay, que vivan juntos los muchachos, pues así se usa. Ya no importa, así se usa, ¿no? No, espérate, o sea, es hasta el matrimonio que pueden vivir juntos. O sea, estoy poniendo un ejemplo, pero hay tantos. Sí, hay tantos. Los pensamientos impuros, ¿verdad? Sí. Y yo creo que es muy importante. Por eso ahorita no descuidemos, yo les digo, el acercamiento a Dios lo tenemos en las manos. Yo siempre lo he dicho, el cielo está de oferta. Así ¿sí? es. La oración, la Eucaristía, la reconciliación, los sacramentos, ¿qué te impide acercarte a Dios? Para que tengas más armas para ayudarte a ti a controlar esas tentaciones, a evitar esas tentaciones, porque ya dijimos, todos las vamos a tener en algún momento de nuestra vida, en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, en tu edad madura, en tu vejez, en todo momento. ¿Cuántos matrimonios después de 20, 30, 40 años andan con dificultades porque el demonio entró a su hogar? A su pensamiento, a su mente, porque eso es lo que quiere él, destruir lo que Dios ha construido, la familia y las almas. Pues estaremos pidiendo como siempre, ¿no, Ale? En este programa pedimos para que Dios nuestro Señor acerque como siempre almas al camino del Señor. ¿Te parece si damos lectura a los 5 minutos del Espíritu Santo y dicen lo siguiente? Gusto, Ale. Es maravilloso detenerse a admirar cómo se hace presente la vida del Espíritu Santo en las relaciones humanas, porque todo gesto de amor humano es un pálido reflejo de ese amor infinito que une al Padre y al Hijo. Toda experiencia de amor sincero es una chispa del Espíritu Santo que se mete en este mundo. Por eso,
Para imaginarme cómo es el Espíritu Santo, debo imaginarme un momento, una experiencia de amor humano generoso, sincero, feliz. Eso mismo, infinitamente más grande, más precioso, es el Espíritu Santo. Por eso puedo detenerme a admirar los luminosos reflejos del Espíritu Santo en una pareja que se ama, en un abrazo de reencuentro, en un gesto de servicio humilde y generoso, en una sonrisa que busca hacer feliz a otro. Amén, amén, amén. Pues así es, Martita, así es que siempre tengamos presente vivir cerca de Dios, cerca del amor divino, porque el acecho es continuo. No es un día, ni dos, ni una temporadita, es continuo. Si ya lo mencionamos desde el principio del programa, que Cristo fue tentado, pues imagínate nosotros que somos una naturaleza caída, si los cuantos santos fueron tentados también, pues, y que estaban muy cerca de Dios. Así es que oración, como lo dijo Martita, oración, ayuno, la Eucaristía, rosario, todo lo que puedas para estar más cerca y para crecer en este amor a Cristo, pues te va a ayudar mucho a evitar estas tentaciones. Pues Martita, muchísimas gracias. Con mucho gusto, como siempre, Ale, encantada de participar y al contrario, gracias por acordarte de mí, por invitarme y gracias a todos quienes hicieron el favor de escucharnos. No, qué linda, muchas gracias. Y agradezco infinito también a Ariel Becerra, que es quien maneja Mesa de Controles Técnicos y que hace posible la realización de este programa. Yo soy Alejandra Poiré, recuerda que aquí siempre hay oraciones para ti. Siempre oramos por todos nuestros radioescuchas. Tenlo presente, es una certeza esto que te digo, y bueno, recuerda que todos los lunes en punto de las 12 aquí estamos para ti. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima. Hasta luego. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra